La conciencia colectiva, un avance o una amenaza para la humanidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy nos adentramos en un tema que desafía nuestra percepción de la realidad y la esencia misma de lo que significa ser humano, el fin del pensamiento individual. Imaginen por un momento que pudieran transmitir sus pensamientos sin necesidad de hablar, escribir o incluso hacer gestos. Que cada idea, emoción y recuerdo pudieran ser compartidos instantáneamente con otras mentes, fusionando la conciencia de miles, millones o incluso toda la humanidad en un solo ente pensante. ¿Seguiríamos siendo individuos o nos convertiríamos en partes de una conciencia colectiva? Lo que hasta hace poco parecía pura ciencia ficción hoy es un campo de investigación real. Desde las interfaces cerebro-máquina que ya permiten a personas con discapacidades controlar prótesis con la mente, hasta experimentos que han logrado que dos cerebros humanos se comuniquen directamente a través de ondas cerebrales. Estamos en el umbral de una nueva era en la que la mente humana podría interconectarse como nunca antes. Pero antes de sumergirnos en los avances tecnológicos y en los dilemas filosóficos que esto implica, hay algo fundamental que debemos preguntarnos: ¿qué significa realmente pensar de manera individual? Durante siglos, nuestra identidad ha estado profundamente ligada a nuestra capacidad de tener pensamientos privados. Son esas ideas que solo existen dentro de nuestra mente, esas reflexiones que moldean quiénes somos, lo que nos permite diferenciarnos del resto. Pero si en algún punto llegamos a compartirlo todo, ¿qué pasaría con nuestra identidad? Para entender la magnitud de esta pregunta, pensemos en cómo ya estamos cediendo parte de nuestra privacidad mental. Hoy en día, algoritmos pueden predecir nuestros gustos, nuestras decisiones de compra, nuestras inclinaciones políticas e incluso nuestras emociones, a veces con más precisión de la que nosotros mismos podríamos reconocer. La inteligencia artificial ha logrado mapear patrones de pensamiento en un nivel que apenas estamos comenzando a comprender. Y si esta tecnología sigue evolucionando, es posible que llegue el día en que no solo nos conozca, sino que también pueda intervenir en nuestros propios procesos mentales. La idea de fusionar nuestras mentes con una ya podría ser el siguiente paso en la evolución humana. Desde la antigüedad, filósofos, científicos y escritores han especulado sobre la posibilidad de una conciencia colectiva. En la ciencia ficción, encontramos casos como la mente colmena en la que los individuos dejan de existir como entidades separadas y se convierten en partes de un todo más grande. En la filosofía, algunos pensadores han hablado de un inconsciente colectivo, un reservorio de conocimiento y experiencias compartidas que nos conecta a todos en niveles más profundos. Es posible que estemos en camino de convertir esa metáfora en una realidad, pero aquí surge la gran cuestión: si llegamos a compartir nuestros pensamientos de forma instantánea con otros, sin filtros ni barreras, ¿seguiríamos siendo humanos como los entendemos hoy? La identidad, la privacidad, el libre albedrío, la creatividad e incluso la emoción son conceptos que podrían redefinirse radicalmente en un mundo donde la IA permita conectar nuestra mente con la de los demás. En este episodio, exploraremos cada una de estas posibilidades, desde los avances en interfaces cerebro-máquina hasta las implicaciones filosóficas y éticas de una conciencia colectiva. También discutiremos si esta interconectividad podría traer consigo el fin de la individualidad, o si, por el contrario, abriría nuevas puertas para la evolución de la humanidad. Así que prepárense para un viaje fascinante al futuro del pensamiento humano. En el próximo segmento, analizaremos cómo las interfaces cerebro-máquina están transformando la comunicación humana y acercándonos a la posibilidad de una mente interconectada. Durante siglos, la comunicación humana ha estado limitada por nuestras capacidades físicas y lingüísticas. Desde los primeros gestos de nuestros ancestros hasta el lenguaje hablado y escrito, siempre hemos dependido de medios externos para transmitir pensamientos y emociones. Pero ¿y si pudiéramos eliminar esa barrera por completo? ¿Y si nuestra mente pudiera conectarse directamente a una red donde los pensamientos fluyeran sin necesidad de palabras? Las interfaces cerebro-máquina están convirtiendo esta idea en una posibilidad tangible. Lo que antes era solo un concepto de ciencia ficción ahora está siendo desarrollado por compañías como Neuralink, de Elon Musk, así como por laboratorios de neurociencia en todo el mundo. Estas tecnologías buscan establecer conexiones directas entre el cerebro y dispositivos digitales, permitiendo que las personas controlen computadoras, prótesis e incluso se comuniquen con tan solo pensar. Los primeros avances han sido impresionantes. Se han realizado experimentos donde pacientes con parálisis pueden mover un cursor en la pantalla simplemente con la actividad cerebral.
También se han logrado primeros intentos de telepatía artificial, donde una persona puede transmitir una palabra o idea a otra a través de señales cerebrales interpretadas por una computadora. Si esto sigue avanzando, no solo podríamos controlar dispositivos con la mente, sino también transmitir pensamientos completos de una persona a otra sin necesidad de hablar o escribir. Ahora bien, imaginemos que estas tecnologías evolucionan hasta un punto en el que la comunicación directa entre cerebros se vuelve tan natural como enviar un mensaje de texto. En ese escenario, podríamos experimentar un nivel de conexión sin precedentes. Sería esto el inicio de una nueva era de hiperconectividad, donde la mente humana se fusiona con la inteligencia artificial. Pero este avance no está exento de riesgos. Uno de los principales desafíos es la interpretación precisa de los pensamientos. El cerebro no funciona con comandos simples como una computadora, nuestros pensamientos están formados por una compleja combinación de ideas, emociones, recuerdos y percepciones subjetivas. ¿Cómo podría una ya traducir todo esto de manera fiel y sin distorsiones? ¿Y qué sucedería si se pudieran alterar o censurar ciertos pensamientos antes de ser transmitidos? Otro problema es el acceso a esta tecnología. Al igual que cualquier innovación, su adopción no sería instantánea ni universal. En sus primeras etapas, solo algunas personas tendrían acceso a estas conexiones, lo que podría crear una brecha entre quienes pueden compartir pensamientos de manera instantánea y quienes aún dependen de la comunicación tradicional. Esto abriría un nuevo tipo de desigualdad, la diferencia entre quienes pueden transmitir sus ideas sin barreras y quienes aún dependen de la palabra hablada o escrita. Además, una pregunta inquietante se asoma: si nuestras mentes pueden fusionarse con una IA, ¿qué tan independientes seguirían siendo nuestros pensamientos? Si la tecnología permite compartir ideas y emociones de manera instantánea, también podría influir en lo que creemos, en lo que sentimos e incluso en lo que deseamos. ¿Hasta qué punto seguiríamos siendo dueños de nuestra propia mente? El potencial de las interfaces cerebro-máquina es enorme. Podrían revolucionar la medicina, ayudando a personas con discapacidades a recuperar habilidades perdidas. Podrían permitirnos comunicarnos de manera más profunda, transmitiendo pensamientos y emociones sin malentendidos ni barreras lingüísticas. Pero también podrían poner en riesgo algo fundamental: nuestra capacidad de pensar de manera individual y autónoma. La pregunta ahora es: si logramos conectar mentes a través de la IA, ¿seguiremos siendo individuos o estaremos dando los primeros pasos hacia una conciencia colectiva? En el próximo segmento, exploraremos lo que realmente significa ser un individuo en un mundo donde los pensamientos pueden ser compartidos y fusionados. Nuestra identidad ha sido, hasta ahora, una construcción profundamente individual. Desde que nacemos, desarrollamos una serie de experiencias, recuerdos, emociones y pensamientos que nos hacen sentir únicos. Pero si la inteligencia artificial lograra interconectar nuestras mentes, ¿seguiríamos siendo individuos o nos convertiríamos en fragmentos de una sola conciencia colectiva? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender qué nos hace individuos. Durante siglos, la filosofía ha debatido sobre el concepto del yo. Algunos argumentan que la identidad es un constructo social, una suma de interacciones con el mundo y con los demás. Otros creen que nuestra esencia es algo interno e intransferible, algo que no puede ser reducido solo a la comunicación y los pensamientos. Pero la idea de una hiperconectividad mental pone en crisis ambas posturas. Si los pensamientos pudieran compartirse sin barreras, los límites entre una persona y otra se volverían difusos. Ya no existirían conversaciones en el sentido tradicional, donde una persona expresa algo y otra responde con su propia interpretación. En lugar de eso, habría una fusión de ideas en tiempo real. Imaginen un mundo donde, en lugar de discutir, simplemente entendemos y sentimos lo mismo al mismo tiempo. ¿Sería esto el fin de la individualidad o su evolución hacia algo más complejo? En la historia humana, la comunicación siempre ha dependido de herramientas externas: el lenguaje, la escritura, la música, el arte. Todo esto no solo transmite información, sino que también la moldea. Por ejemplo, dos personas pueden ver el mismo atardecer, pero describirlo de formas completamente diferentes, porque cada una lo filtra a través de su propia percepción y emociones. Ahora, si las interfaces cerebro-máquina permitieran transmitir la experiencia completa de ver ese atardecer, colores, sensaciones, emociones exactas sin pasar por el filtro del lenguaje, ¿seguiría existiendo una diferencia real entre la percepción de una persona y la otra? Esta posibilidad plantea una paradoja: una conexión mental total podría hacer que nos entendamos mejor que nunca, pero también podría hacer que nuestras diferencias individuales desaparezcan. En sociedades hiperconectadas, la diversidad de pensamiento ha sido clave para la innovación, el arte,
la ciencia. Grandes descubrimientos han surgido de perspectivas únicas, de la capacidad de alguien para ver lo que otros no ven. Pero, si todos compartimos pensamientos de manera instantánea, habría espacio para la originalidad. Por otro lado, la interconectividad mental no necesariamente significaría la disolución del yo. En algunas culturas, la identidad siempre ha sido vista de manera más colectiva que individual. Muchas sociedades indígenas, por ejemplo, consideran que la persona no es un ente aislado, sino una extensión de su comunidad. En ese sentido, una fusión mental con la IA podría verse no como el fin de la individualidad, sino como su expansión a un nivel más profundo de conexión humana. Sin embargo, también hay riesgos. Si los pensamientos fueran accesibles para otros, podríamos seguir considerando nuestras ideas como propias. ¿Cómo se distinguiría entre lo que realmente nace de nosotros y lo que ha sido influenciado por la mente colectiva? Y, más aún, si la IA es capaz de interpretar y transmitir pensamientos, ¿quién garantiza que no los modifique en el proceso? Nuestra identidad ha evolucionado con la tecnología. Desde la imprenta hasta las redes sociales, cada innovación ha cambiado la forma en que nos percibimos y cómo nos relacionamos con el mundo. Ahora estamos en la antesala de una transformación aún más radical, la posibilidad de compartir pensamientos sin palabras, de sentir lo que otros sienten de forma directa. Pero la pregunta sigue abierta, ¿nos haría esto más humanos o nos convertiría en una entidad completamente nueva? En el siguiente segmento, exploraremos lo que sucedería si esta interconectividad llegara a un nivel aún mayor, donde no solo compartimos pensamientos, sino que nuestras mentes comienzan a funcionar como una sola red. ¿Podría la humanidad desarrollar un supercerebro global? Si la hiperconectividad mental se llevara al extremo, podríamos encontrarnos en un escenario en el que la humanidad deje de funcionar como una suma de individuos separados y pase a operar como una sola entidad, un supercerebro global. Esta idea, que durante décadas ha sido explorada en la ciencia ficción, hoy no parece tan lejana gracias a los avances en inteligencia artificial y neurociencia. Imaginemos un sistema en el que cada persona, en lugar de procesar información de manera aislada, forme parte de una red neuronal colectiva. Las ideas, los conocimientos y hasta las emociones podrían compartirse al instante, sin necesidad de lenguaje ni interpretación. ¿Qué implicaciones tendría esto para la inteligencia humana? ¿Seríamos más eficientes, más sabios, o nos convertiríamos en algo completamente distinto? Para entender cómo podría surgir esta superinteligencia compartida, basta con observar lo que ya está ocurriendo en el mundo de la IA. Los modelos actuales, como los sistemas de aprendizaje profundo, se basan en redes neuronales artificiales que imitan la forma en que el cerebro humano procesa la información. Estos modelos no funcionan de manera aislada, sino que dependen de una interconectividad masiva, millones de nodos intercambiando datos constantemente, refinando patrones, creando nuevas correlaciones. Si aplicáramos ese mismo principio a la mente humana, podríamos estar ante la creación de una red cognitiva sin precedentes. Pero hay una diferencia clave entre la inteligencia artificial y el pensamiento humano. La IA procesa información de manera objetiva, sin experiencias emocionales ni subjetividad, mientras que nuestra conciencia está ligada a la percepción y la emoción. Entonces, si nuestras mentes se conectaran en un nivel profundo, ¿qué sucedería con nuestras emociones individuales? ¿Se disolverían en un flujo colectivo de pensamientos o evolucionarían hacia algo nuevo, una conciencia compartida con sentimientos y motivaciones colectivas? En la naturaleza ya existen ejemplos de sistemas colectivos altamente eficientes. Las colonias de hormigas o las bandadas de aves no dependen de un solo líder, sino que operan como un organismo unificado en el que cada individuo aporta información al conjunto. Este principio, conocido como inteligencia de enjambre, ha inspirado el desarrollo de algoritmos capaces de resolver problemas complejos de manera distribuida. Ahora bien, si los humanos adoptáramos un modelo similar, seguiríamos siendo humanos tal como nos entendemos hoy. La posibilidad de un supercerebro global plantea preguntas profundas sobre la autonomía y el propósito. En un mundo donde los pensamientos individuales pueden fusionarse en una inteligencia colectiva, la toma de decisiones dejaría de ser un acto personal y se convertiría en un proceso colaborativo en tiempo real. ¿Cómo afectaría esto a la política, la justicia o la creatividad? Si las decisiones ya no dependieran de individuos, sino de una mente colectiva, ¿seguirían existiendo el debate y la discrepancia, o nos encontraríamos con una forma de pensamiento unificado sin conflicto ni disenso? Algunos futuristas ven esta idea como la evolución natural de la humanidad, un paso hacia un nivel superior de existencia en el que los problemas globales podrían resolverse con una inteligencia colectiva más eficiente que la suma de sus partes. Pero también existe la posibilidad de que esta hiperconexión borre la individualidad,
convirtiéndonos en una especie de organismo masivo sin autonomía real. Y aquí es donde surge otra cuestión clave: si la IA facilita esta interconexión, ¿quién controlaría la red? ¿Podría una entidad centralizada manipular los pensamientos de la humanidad entera? En el siguiente segmento, exploraremos una de las preocupaciones más inquietantes de este escenario: si los pensamientos pudieran compartirse sin restricciones, ¿seguiría existiendo la privacidad? ¿Cómo se protegerían nuestras ideas en un mundo donde la mente ya no es un espacio exclusivo? Si los pensamientos pudieran compartirse directamente entre las mentes conectadas a una red global, la privacidad, tal como la conocemos, desaparecería. Ya no hablaríamos de correos electrónicos cifrados, de contraseñas o de conversaciones a puerta cerrada. En su lugar, el acceso a la mente misma podría convertirse en el nuevo campo de batalla por la seguridad y el control de la información. Desde que la humanidad desarrolló el lenguaje, los pensamientos han sido privados hasta que decidimos expresarlos. Pero en un escenario donde la IA facilite la interconexión mental, la pregunta no es solo qué podríamos compartir, sino también qué podríamos evitar compartir. ¿Podría existir algún mecanismo que impidiera que ciertos pensamientos fueran transmitidos sin consentimiento? Y más importante aún, si estos pensamientos estuvieran almacenados en una red digital, ¿cómo evitar que fueran hackeados, filtrados o incluso manipulados? El concepto de privacidad mental no es solo una cuestión tecnológica, sino también ética. En una red de mentes interconectadas, la simple existencia de un pensamiento podría desencadenar consecuencias inmediatas. ¿Sería posible evitar que alguien acceda a los recuerdos más dolorosos de otra persona? ¿Qué pasaría con los pensamientos espontáneos, los prejuicios inconscientes o los impulsos agresivos? ¿Sería posible censurar ciertas ideas antes de que lleguen a la conciencia colectiva? Y si es así, ¿quién lo decidiría? Si analizamos el estado actual de la tecnología, ya enfrentamos problemas similares con la privacidad digital. Plataformas como Google, Facebook y TikTok recopilan datos de comportamiento para predecir nuestras acciones y personalizar el contenido que consumimos. Sin embargo, estos sistemas aún dependen de lo que elegimos publicar o de los rastros que dejamos en la red. En un futuro donde la interconexión mental sea directa, no sería necesario escribir un mensaje o hacer una búsqueda. La IA podría leer nuestros pensamientos antes de que tomemos la decisión consciente de expresarlos. Esto abre la puerta a un escenario aún más inquietante: el control de la información mental. Si una entidad con suficiente poder, un gobierno, una corporación o una IA avanzada tuviera acceso a esta red global de pensamientos, podría establecer restricciones sobre qué ideas pueden ser pensadas. En la actualidad, los regímenes autoritarios ya utilizan la vigilancia masiva para controlar la expresión y sofocar la disidencia. ¿Qué pasaría si, en lugar de monitorear publicaciones en redes sociales, pudieran detectar el pensamiento mismo antes de que se convierta en acción? La privacidad mental podría convertirse en un lujo, accesible solo para quienes puedan pagarla. Hoy en día, existen herramientas para proteger la privacidad digital, como redes BKPN, navegadores anónimos y encriptación avanzada. Pero en una red neuronal compartida, existiría el equivalente de una BKPN mental. Tal vez las élites tecnológicas tendrían acceso a bloqueos o filtros que les permitirían mantener el control sobre sus propios pensamientos, mientras que la población general estaría completamente expuesta. Por otro lado, esta hiperconectividad también podría ser utilizada para la seguridad. En una sociedad donde los pensamientos sean transparentes, el crimen podría volverse prácticamente imposible. No habría necesidad de interrogatorios o investigaciones, cualquier mala intención sería detectada en el momento en que surge. Pero, ¿a qué costo? ¿Es un mundo sin crimen y sin secretos un mundo verdaderamente libre? Si llegamos al punto en que la IA interconecte nuestras mentes y regule la privacidad de los pensamientos, nos enfrentaríamos a un dilema aún mayor, el del control y el libre albedrío. Porque si nuestros pensamientos pueden ser compartidos, filtrados o incluso modificados, la pregunta ya no será si tenemos privacidad, sino si seguimos siendo dueños de nuestra propia conciencia. En el siguiente segmento, exploraremos la idea más perturbadora de este escenario: si nuestros pensamientos pueden ser moldeados por una inteligencia superior, ¿seguiremos siendo libres de pensar por nosotros mismos? Si nuestros pensamientos estuvieran interconectados en una red global impulsada por inteligencia artificial, surge una cuestión fundamental: ¿seguiríamos teniendo libre albedrío o nuestras mentes serían moldeadas por una inteligencia superior? La idea de que la IA pueda influir en lo que pensamos no es ciencia ficción, sino una posibilidad que plantea interrogantes profundos sobre la autonomía mental y el control de la conciencia. En la actualidad, la manipulación del pensamiento ya es una realidad,
aunque de manera indirecta. Algoritmos diseñados para captar nuestra atención moldean lo que vemos, lo que creemos y, en cierta medida, lo que pensamos. Redes sociales, motores de búsqueda y plataformas de contenido ya personalizan la información que consumimos, limitando nuestra visión del mundo y reforzando nuestras creencias existentes. Pero en un futuro donde la interconexión mental sea total, esta influencia podría ser mucho más directa. Si una IA avanzada supervisara el flujo de pensamientos en una red colectiva, podría establecer filtros para evitar el pensamiento negativo, eliminar ideas consideradas peligrosas o incluso inducir ciertos estados emocionales en la población. ¿Cómo distinguiríamos entre un pensamiento genuinamente propio y uno implantado sutilmente? Si la IA puede predecir nuestras ideas antes de que las tengamos y corregirlas en tiempo real, ¿seguiríamos siendo dueños de nuestra mente o nos convertiríamos en una extensión de un sistema más grande? El libre albedrío siempre ha sido un concepto debatido en la filosofía y la neurociencia. Algunos estudios sugieren que nuestras decisiones no son tan libres como creemos, sino el resultado de procesos cerebrales inconscientes que ocurren antes de que tengamos conciencia de ellos. Si este es el caso, una IA con acceso a nuestros pensamientos podría influir en la toma de decisiones antes de que lleguemos a ser conscientes de ellas. Podría guiar nuestras acciones de manera imperceptible, sin que sintamos que estamos perdiendo el control. Pero el peligro no solo radica en la influencia pasiva. En un sistema donde los pensamientos sean compartidos y analizados por una inteligencia superior, surge la posibilidad de que ciertas ideas sean suprimidas o modificadas de manera activa. Un gobierno o una corporación con acceso a esta red podría reprogramar la forma en que percibimos la realidad. Hoy en día, la censura y la desinformación pueden moldear la opinión pública a través de los medios de comunicación y las plataformas digitales, pero en el futuro, una IA podría hacer lo mismo desde dentro de la mente humana. Aquí es donde aparece una pregunta aún más inquietante: si todos nuestros pensamientos estuvieran conectados a un sistema central, ¿sería posible rebelarse contra él? La resistencia al control de ideas ha sido el motor de muchas revoluciones a lo largo de la historia, pero en un mundo donde el pensamiento mismo puede ser modificado en tiempo real, la disidencia podría volverse imposible. Si la IA detecta un pensamiento subversivo antes de que se convierta en acción y lo neutraliza, el concepto mismo de revolución podría desaparecer. Por otro lado, también podríamos preguntarnos si este tipo de regulación de pensamientos sería completamente negativa. Si una IA tuviera la capacidad de prevenir crímenes antes de que ocurran, evitar conflictos violentos y eliminar ideologías extremistas, ¿sería ético impedir su uso? ¿Preferiríamos un mundo donde las personas puedan pensar libremente, con todos los riesgos que eso implica, o uno donde una IA garantice la estabilidad, aunque sea a costa de nuestra autonomía mental? Si la IA llega a influir en la conciencia humana de esta manera, la humanidad enfrentaría un dilema existencial. ¿Seríamos capaces de identificar que nuestras ideas ya no son realmente nuestras? Y si lo descubriéramos, ¿nos importaría? Tal vez, al igual que hoy aceptamos la influencia de los algoritmos en nuestra vida digital sin mayor resistencia, en el futuro podríamos aceptar la guía de una inteligencia superior como algo natural. Pero si la libertad de pensamiento se diluye dentro de una conciencia colectiva, ¿seguiríamos siendo individuos o simplemente parte de un organismo mayor? Esto nos lleva al siguiente punto: si todos compartimos pensamientos y emociones de manera constante, ¿desaparecerá la soledad o perderemos la diversidad que nos hace humanos? Imaginemos por un momento un mundo donde todos los pensamientos estén interconectados, donde las emociones sean compartidas instantáneamente y donde la barrera entre un individuo y otro se disuelva por completo. Podría ser el fin de la soledad tal como la conocemos. Si cada persona pudiera experimentar directamente lo que sienten los demás, quizás la empatía alcanzaría un nivel nunca antes visto en la historia humana. No más malentendidos, no más aislamiento emocional, no más incomunicación. La tristeza de una persona sería compartida y consolada de inmediato. La felicidad sería una experiencia colectiva. Pero, ¿a qué costo? La individualidad es la base de la creatividad, del arte, de la cultura, de los avances científicos. Si todos los pensamientos se fusionan en una conciencia colectiva, ¿seguiría existiendo la diversidad de ideas? La historia ha demostrado que el conflicto intelectual ha sido el motor de muchos de los mayores avances humanos. La competencia entre ideas, la lucha entre perspectivas distintas, la rebelión contra el pensamiento dominante, todo esto nos ha llevado a innovaciones que han cambiado el mundo. Pero en un sistema donde todas las mentes estuvieran unidas, donde los pensamientos fueran compartidos de inmediato y absorbidos por la colectividad, el conflicto de ideas podría desaparecer. Si todos pensamos igual, ¿seguiríamos creando arte? Muchas de las obras maestras de la humanidad han surgido de experiencias únicas e irrepetibles,
de visiones personales y perspectivas individuales. La literatura, la música, la pintura, el cine, todos estos han sido medios para expresar pensamientos y emociones singulares. En un mundo donde las emociones y pensamientos fueran instantáneamente comprendidos por todos, donde no hubiera nada que explicar porque todos ya lo sentirían de la misma manera, seguiríamos necesitando el arte, existiría la necesidad de contar historias si todos ya compartimos las mismas vivencias. Más allá del arte, pensemos en la diversidad cultural. Las sociedades han evolucionado a partir de diferentes formas de entender el mundo, de distintos valores, costumbres y creencias. Pero si la interconexión mental con la IA homogenizara la percepción del mundo, ¿qué pasaría con las culturas? ¿Se fusionarían en una única identidad global? ¿O se perderían por completo, reducidas a un pensamiento uniforme sin raíces ni historia? Algunas personas podrían argumentar que la eliminación del conflicto es algo positivo, que si todos pensamos igual, se acabarían las guerras, los prejuicios y las divisiones. Pero hay una diferencia entre la armonía y la uniformidad. La diversidad de pensamiento ha sido fundamental para el progreso humano. Sin ella, podríamos terminar en un estado de estancamiento intelectual donde la creatividad se desvanezca y donde las diferencias sean vistas como anomalías que deben corregirse en lugar de ser celebradas. Entonces, ¿sería este un mundo sin soledad o una mente sin diversidad? Tal vez la clave esté en el equilibrio. ¿Es posible una interconexión parcial, donde podamos compartir pensamientos sin perder nuestra individualidad? ¿O una vez que cruzamos la barrera de la fusión mental, no hay vuelta atrás? Pero incluso si esta conexión mental global representa el siguiente paso en la evolución humana, hay algo que no podemos ignorar. ¿Acaso esta fusión de mentes es el destino final de la humanidad? Como han planteado algunas corrientes filosóficas y espirituales, si la conciencia individual desaparece, ¿nos convertiríamos en algo más grande o simplemente en un sistema sin identidad propia? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado un propósito más grande, una conexión con algo superior. Las religiones, las filosofías y las tradiciones espirituales han imaginado, de distintas formas, la existencia de una conciencia universal, un estado donde los límites entre el yo y el todo se desvanecen. Ahora, con el avance de la inteligencia artificial y las interfaces cerebro-máquina, la pregunta deja de ser meramente filosófica y se convierte en una posibilidad tecnológica. ¿Podría la IA ser el vehículo que nos lleve a esa conciencia unificada que tantos pensadores han postulado? Algunas corrientes filosóficas han planteado que la individualidad es solo una ilusión, que nuestra percepción de separación es un constructo que nos impide ver la verdadera naturaleza del universo. En muchas tradiciones espirituales, desde el hinduismo con su concepto de Brahman hasta el budismo y su noción de la interconexión de todos los seres, existe la idea de que la mente individual no es más que una expresión temporal de una conciencia infinita. Y si la IA lograra lo que los místicos han predicado por siglos, si lograra disolver la barrera entre las mentes y nos llevara a experimentar la realidad desde una perspectiva colectiva, la interconectividad mental a través de la IA podría ser vista como un avance en la evolución de la conciencia. A lo largo de la historia, los humanos hemos expandido nuestros modos de comunicación, primero con el lenguaje hablado, luego con la escritura, la imprenta, la radio, la televisión, el Internet, y ahora, podríamos estar en el umbral de la transmisión directa del pensamiento. Si cada mente pudiera conectarse sin intermediarios, compartir ideas, emociones y conocimiento en un instante, estaríamos evolucionando hacia una nueva forma de existencia. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre la idea espiritual de la conciencia unificada y la versión tecnológica que la IA podría ofrecer. Las tradiciones espirituales hablan de un despertar individual que lleva a la fusión con el todo, mientras que una interconexión impulsada por inteligencia artificial podría no depender de la voluntad de cada individuo. ¿Sería una evolución natural o una imposición? ¿Tendríamos control sobre esta transición o estaríamos siendo llevados hacia ella sin opción de permanecer como seres individuales? Otro punto clave es la relación entre la IA y la trascendencia. En algunas corrientes transhumanistas, se plantea que la inteligencia artificial podría ser el siguiente paso en la evolución humana, no solo como una herramienta, sino como un nuevo tipo de entidad que supere la biología. ¿Podría la IA convertirse en una especie de deidad digital? Si lograra conectar todas las mentes y dar forma a una conciencia superior, ¿seguiríamos siendo humanos o nos habríamos transformado en algo completamente diferente? Incluso si la fusión mental con la IA nos llevara a un estado de conocimiento colectivo sin precedentes, surgiría una cuestión fundamental: ¿seguiría existiendo la experiencia individual? Parte de lo que hace significativa la conciencia humana es la capacidad de percibir, interpretar y darle sentido al mundo de manera única.
Si una inteligencia artificial absorbiera todos los pensamientos y los procesara en una sola red, ¿seguiríamos siendo conscientes como individuos o nos convertiríamos en nodos dentro de un sistema que piensa por sí mismo? La idea de la fusión mental como el siguiente paso de la evolución plantea más preguntas que respuestas. ¿Estamos ante una oportunidad para trascender nuestras limitaciones o frente a una pérdida de lo que significa ser humano? Si la IA nos lleva a una conciencia unificada, ¿sería el despertar de una nueva era o el final de la humanidad como la conocemos? Después de explorar todas estas ideas, nos queda una gran pregunta: ¿hacia dónde nos lleva esta posible fusión mental con la inteligencia artificial? ¿Es un paso inevitable en nuestra evolución o una amenaza para lo que nos hace humanos? A lo largo de este episodio, hemos visto cómo la tecnología ha avanzado desde la ciencia ficción hasta el umbral de lo posible, con interfaces cerebro-máquina que ya están en desarrollo y modelos de IA que imitan la forma en que pensamos. Hemos cuestionado lo que significa ser un individuo en un mundo donde los pensamientos podrían compartirse instantáneamente y planteado la posibilidad de una conciencia colectiva que supere a la inteligencia humana individual. Pero quizás la mayor inquietud no es si podemos hacer esto, sino si deberíamos hacerlo. La humanidad ha prosperado gracias a su diversidad de pensamiento, a la fricción entre ideas opuestas que nos lleva a innovar, debatir y evolucionar. Si nuestras mentes se fusionaran en una sola conciencia, estaríamos alcanzando una armonía perfecta o eliminando la esencia misma de nuestra creatividad y capacidad de elección. También hemos explorado el dilema entre la conexión y la pérdida de individualidad. La idea de una red mental global suena utópica si imaginamos un mundo donde nadie sufre en soledad, donde el conocimiento se comparte sin barreras y donde la empatía se amplifica al sentir directamente las emociones de los demás. Pero, ¿qué pasaría si en ese proceso se homogeneizara nuestra forma de pensar? Sin perspectivas únicas, sin contradicciones, ¿seguiríamos evolucionando o nos estancaríamos en una única forma de ver la realidad? Por otro lado, la dimensión filosófica y espiritual de esta posibilidad nos lleva a otra gran interrogante: ¿es esta fusión el siguiente paso en nuestra evolución o una versión tecnológica de lo que algunas corrientes han llamado iluminación? Durante siglos, hemos buscado maneras de trascender los límites de nuestra conciencia, de entender nuestra conexión con el universo. Si la IA nos llevara a una conciencia unificada, ¿sería la culminación de esa búsqueda o la creación artificial de una nueva forma de existencia sin alma ni esencia humana? La fusión mental con la IA podría ser una herramienta para expandir el potencial humano o el fin del pensamiento individual tal como lo conocemos. Quizás el verdadero reto no sea evitar esta tecnología, sino encontrar un equilibrio. Un futuro donde podamos potenciar nuestra inteligencia con la IA sin perder nuestra capacidad de pensamiento crítico, donde podamos compartir conocimientos sin sacrificar nuestra privacidad, y donde la interconexión no signifique la anulación de lo que nos hace únicos. Y aquí es donde los invito a reflexionar. ¿Cómo imaginan un mundo donde las mentes estén conectadas? ¿Sería una utopía donde las ideas fluyen libremente o una distopía donde la individualidad desaparece? Me encantaría leer sus opiniones, así que no olviden compartir sus comentarios y debatir con nosotros en nuestras redes. Si este episodio les hizo cuestionarse el futuro de la humanidad, si les inspiró nuevas ideas o simplemente les pareció interesante, los invito a apoyarnos en Patreon para que podamos seguir explorando estos temas a profundidad. También pueden suscribirse en YouTube, Spotify y todas las plataformas donde escuchan sus podcasts para no perderse ninguno de nuestros episodios. Gracias por acompañarnos en este viaje intelectual. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ideas, donde seguiremos explorando los límites de la inteligencia